Muy buenos días, son las 8:01 en la ciudad de Caracas, Venezuela, y a continuación, la presidencia que tiene aquí en Caracas objeto de allanamiento por parte del Ejecutivo, quien lo señala de una operación para atribuirse los activos de la nación. Se trata, por supuesto, de José Ignacio Hernández, quien ha manifestado que ya había puesto la renuncia al gobierno interino, pero ayer pues tuvo que acelerarla por todo esto que se ha armado luego de la presentación de un audio por parte de Desi Rodríguez, en el que aparece, o de acuerdo con la representante del gobierno, Delcy Rodríguez, José Ignacio Hernández estaría en una discusión pública, un audio de la Comisión de Contraloría, o no, de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, en la cual se escuchaban las voces de los diputados Oscar Ronderos, el diputado Jorge Millán y, por supuesto, de quien fuera hasta ayer Procurador Especial de la Nación. ¿Nos escucha, profesor? Sí, no sé si incluso me pueden ver. Sí, lo puedo ver y escuchar, pero como usted sabe, las restricciones del Internet de la Patria hacen estas jugadas y a esta hora de la mañana no es la excepción. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. A ti por la invitación, muchísimas gracias. En primer lugar, usted decía ayer que la decisión de dar la renuncia ya la había manifestado unos días antes, pero que iba a ser efectiva el 30 de junio. Decide adelantarse, pero hay que recordar que ya el 29 de enero usted también había puesto su cargo a la orden por la polémica tras el fondo de litigio por 20 millones de dólares. ¿Por qué deseaba salir de la Procuraduría Especial de la Nación? Para hacer, la Oficina del Procurador Especial necesita de un debido apoyo político para la importante tarea que tiene a su cargo: defender activos del Estado en reclamaciones de más de 15.000 millones de dólares, enfrentarse a los abogados del régimen de Maduro, impedir que el régimen de Maduro tome control de activos como el oro de Inglaterra. Requiere de un debido apoyo político y lamentablemente eso no se dio como yo hubiera querido. Ese fue el primer incidente, o más reciente, en efecto, fue en enero del año 2019 con el fondo de litigio, y yo allí propuse como solución designar a un nuevo procurador si eso era considerado necesario. Sin embargo, se solucionaron en aquel momento los problemas, pero luego de avanzar en este año, tomé la decisión de presentar ahora sí mi renuncia definitiva en el marco de un programa mucho más amplio para fortalecer a la Oficina del Procurador Especial, y eso además me permitiría a mí dedicarme a asuntos de asesoría estratégica de la transición venezolana que el día a día de la Oficina del Procurador no permite llevar. Usted dice que se necesitaba apoyo político y ha insistido en que la filtración, lo que presentó desde ayer, fue justamente sacada por parte de algunos autores opositores. ¿Por qué está tan seguro de ello? ¿Por qué está tan seguro que son personas de la oposición quienes filtraron ese audio? Si bien el gobierno de Maduro puede, cuando quiera, allanar pajaritos, incluso lo hizo en ocasiones, diciendo que había una amenaza de bomba. Sí, bueno, por supuesto, lo decía ayer en una entrevista, hay que investigar las condiciones bajo las cuales se filtró este audio. Yo he solicitado al diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía, una investigación. Quiero aprovechar de agradecer al diputado Elías Mata todo el apoyo, pero lamentablemente no es la primera vez que comunicaciones mías se filtran. Esta es por lo menos la cuarta vez que sucede esto, y es inadmisible que este tipo de situaciones se generen, y lo dije ayer, lo reitero hoy, como procurador, porque sigo siendo procurador hasta tanto la Asamblea no decida un nuevo procurador, y luego como ciudadano voy a exigir una investigación transparente de la Asamblea Nacional para determinar bajo qué condiciones se hizo esta filtración, porque eso es algo a lo cual los venezolanos no nos podemos acostumbrar. ¿Quiénes dentro del gobierno interino se oponían a su gestión o a sus manejos dentro de los litigios? Individualidades que no merecen ni siquiera ser mencionadas, a decir verdad. Yo ayer dije que desde un punto de vista institucional he tenido siempre el apoyo del presidente Juan Guaidó, que ayer efectuó palabras que agradezco mucho hacia mi gestión, de las organizaciones políticas, más allá del llamado G4, incluso con 20 Venezuela, por ejemplo, he mantenido una fluida comunicación. Lamentablemente, algunas individualidades, por razones políticas o de otra índole, que habrá que determinar, no dieron el apoyo que yo hubiese querido, y es algo que confío y estoy seguro se va a solucionar
con los cambios que se están implementando y en los cuales teníamos semanas trabajando. Yo lamento mucho que mi salida haya estado rodeada de esta polémica, yo nunca lo hubiera querido, pero es inadmisible que se filtren comunicaciones privadas de la Comisión de Energía y Minas. Insisto, eso tiene que investigarse. ¿Esos intereses podrían estar relacionados con los bonistas, con algunos bonos como el 2020 que tantos demonios ha desatado? Sin duda, sin duda. La Oficina del Procurador Especial, lo decía yo, no solo se enfrenta al poder político de Maduro, que es un poder criminal, porque Maduro actúa en litigio como actúa Pablo Escobar, intimidando a los abogados, allanando mi casa, también a los intereses económicos. Y fíjate, casualmente ayer en el video difamatorio de Delcy Rodríguez, el régimen habla bien de los bonistas del 2020. Esa es una operación que los venezolanos tienen que conocer a detalle, porque como digo yo, el proceso de la emisión del bono 2020 refleja muy bien las debilidades y corrupción en todos los ámbitos que hay en Venezuela. ¿En qué quedó también esta comisión de reestructuración de la deuda? Porque allí también hubo renuncias. No ha sido usted el único que ha salido de algunas posiciones del gobierno interino. La comisión sigue funcionando normalmente. Tuvimos una reunión, dos reuniones la semana pasada, una sesión muy interesante de deuda odiosa. Se ha venido avanzando en el proceso de reconciliación de la deuda. Hemos estado trabajando en los temas de renegociación de reclamos de deuda soberana. La comisión ha seguido funcionando de maravilla y va a seguir funcionando muy bien. Como ya yo lo dije, es mi interés puesto al gobierno interino seguir ofreciendo, pero estrictamente ad honorem, sin cargo alguno, mis servicios como profesor universitario en áreas estratégicas. Uno de ellos es la renegociación de la deuda pública venezolana. Por cierto que en ese audio que difundió Delcy Rodríguez textualmente hay una pregunta del diputado Óscar Ronderos a la que usted responde así: es imposible hacer nada más porque no hay medios ni hay recursos, y yo de eso lo he advertido expresamente y no obtuve respuesta. ¿Qué tan burocrático es también el gobierno interino? ¿Qué tan difícil es tomar una decisión? El tema de origen, o más vamos a no llamarlo problema, la situación que genera retrasos es que este es un gobierno atípico desde muchos puntos de vista, y algunos han considerado que se trata de un gobierno parlamentario que requiere la deliberación y el consenso incluso de la Asamblea Nacional. Y como es sabido, eso es una clase elemental de derecho constitucional. El parlamentarismo es deliberativo, son discusiones como debe ser, que se deben extender en el tiempo, y el gobierno es acción. A mí lo que me pasaba como procurador, yo siempre echaba broma y decía, pues el Parlamento puede debatir días y meses sobre un tema, pero la apelación hay que presentarla el viernes a las 5. Aquí no hay tiempo de deliberar. Eso es algo que sin duda hay que fortalecer para el tiempo, para los tiempos que vienen, porque la emergencia humanitaria compleja en Venezuela requiere acciones un poco más decisivas. Y son justamente esos intereses los que a veces detienen las decisiones, los que detienen el poder asignar recursos para defender a la nación. De nuevo, son discusiones políticas que se extienden, creo yo, en ocasiones más allá de lo debido y de lo necesario. En el caso del Fondo Especial de Litigio, yo lo propuse a principios de septiembre, se aprobó sin ningún tipo de contenido presupuestario en noviembre, y el límite presupuestario se fijó a finales de enero. Creo yo que la decisión ha debido tomarse un poco más celera. En cualquier parlamento del mundo se sabe, y eso es, insisto, clásico en derecho constitucional, el control parlamentario no se opone a una acción de gobierno eficiente. Tan nocivo para la democracia es gobierno eficiente sin control como control sin gobierno eficiente. Ahora, usted dice que sigue siendo procurador por el tema de la continuidad administrativa y hasta que se designe el nuevo procurador especial, pero quitándose el traje por un momento, ¿qué destino cree que tendrá el bono 2020? Yo estoy absolutamente seguro que la Corte de Nueva York va a anular ese bono. Y aquí, por cierto, a los bonistas y a Maduro, no vayan a caer en la ilusión de alegrarse por mi salida. La defensa del Estado ha quedado absolutamente bien establecida. Las líneas de defensa, pensando en la soberanía del país y no en los intereses de los bonistas, está bien establecida. El nuevo equipo está absolutamente comprometido con esa línea de defensa, y el bono 2020 se va a anular porque ese fue un contrato de interés público nacional suscrito sin autorización de la Asamblea Nacional, y lo peor,
producto de una conspiración en la cual participó la PDVSA de entonces, los tenedores del bono 2017 que fueron canjeados, algún analista financiero que anda por ahí ahorita dando clases de derecho humanitario y otros actores importantes. De todo eso ahorita yo no puedo hablar, sé que tú me lo quieres preguntar porque hay convenios de confidencialidad, pero ese juicio ya está en su etapa final, ese juicio se va a sentenciar y aunque yo no sea procurador, eso será del público conocimiento una vez se sentencie, yo voy a explicarle a los venezolanos toda la historia detrás del bono 2020, porque es una historia fascinante. Todos los vicios de Venezuela, todos los vicios de corrupción están presentes en esa concreta operación. Por eso yo siempre he dicho que el bono 2020 no solo es muy importante estratégicamente, hay que anular el inconstitucional colateral que ya había sido denunciado inconstitucional por la Asamblea Nacional, es que además, es algo así como que la vitrina. Venezuela tiene una deuda legada de 141 mil millones de dólares. Cuando Venezuela no podía seguirse endeudando, había analistas financieros que decían, porque seguían los intereses de los tenedores de bonos, que Venezuela sí se podía seguir endeudando. E insólitamente, en octubre de 2016, cuando el colapso era evidente, cuando había el golpe de Estado en la Asamblea Nacional, PDVSA emite el bono 2020 y se endeuda en $1.000 millones. Por eso, hoy no, pero en algún momento en el futuro te prometo que vamos a hacer una live como este y te voy a contar todos los detalles del bono 2020. Ya está comprometido para eso, pero nombraba a un profesor de Derecho que en este momento tiene interés humanitario. ¿Se trata del economista Francisco Rodríguez? Sin duda, Francisco Rodríguez, yo lo dije en una entrevista en tal cual. Francisco Rodríguez en una fecha tan reciente como octubre del año pasado hizo una propuesta de renegociación del bono 2020 diciendo que eso eran partes de sus clientes, fuera de las negociaciones oficiales. Por eso puedo hablar de eso, porque la propuesta que se recibió del señor Francisco Rodríguez no estaba amparada en convenios de confidencialidad. Yo creo que el señor Francisco Rodríguez tiene que hablarle claro al país. Ahora bien, procurador, usted hablaba de 60 casos de litigio por el orden de 15.000 millones de dólares en activos de la nación. ¿Cuánto de eso puede perder la nación y en cuánto sí pueden tener suerte? Para serte franco, dejando a cabo el análisis de caso por caso, en buena parte de esos 15.000 millones de dólares no hay argumentos para repudiar la deuda. El presidente interino Juan Guaidó, de acuerdo con los lineamientos que había fijado la Asamblea Nacional, aclaró que no se van a repudiar la deuda. Si un inversionista fue expropiado, por ejemplo, intentó un arbitraje y ganó el arbitraje y tiene un laudo firme, todo eso sucedió antes del 2019, Nicolás Maduro y Hugo Chávez son los responsables, pero si un inversionista tiene un laudo firme por $1.000 millones de dólares, eso hay que reconocerlo. Si un tenedor de bono tiene un bono válido, como los hay muchos, solo hemos cuestionado el bono 2020 por $1.000 millones de dólares, eso es válido. Asunto distinto es que la capacidad de pago de Venezuela de la deuda va a depender de la ayuda internacional que se requiera, del Fondo Monetario Internacional, quien va a hacer un análisis de la sostenibilidad de la deuda. ¿Qué tanta deuda puede pagar Venezuela para cumplir metas de crecimiento económico? Y allí va a tener que haber una reducción drástica de la deuda pública. Y yo creo que eso ya lo entienden todos los tenedores de buena fe, los buitres y tenedores de otra naturaleza no. Y la intención, por supuesto, es asumir un proceso ordenado y consensuado que respete obligaciones legítimamente contraídas, pero que al mismo tiempo ajuste esa deuda a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, porque cada dólar que tiene Venezuela tiene que destinarse en este momento a atender la emergencia humanitaria compleja y no a servir deuda. Ahora bien, también estamos con el tema del oro que está en el Banco de Inglaterra. ¿Qué va a pasar con ese oro? Absoluta y totalmente protegido y blindado. Hace 3 días, me parece, el gobierno de Su Majestad, la Cancillería del Reino Unido, ratificaba que el presidente reconocido es Juan Guaidó. Y de acuerdo con el derecho de Inglaterra, la Alta Corte de Londres solo puede reconocer como gobierno a aquel que así ha sido reconocido por la Cancillería británica. Por lo tanto, sin ninguna duda, la Alta Corte de Londres va a decir que solo
la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, designada por el presidente interino Juan Guaidó y autorizada por la Asamblea Nacional, puede tener control del oro y el régimen de Nicolás Maduro no va a controlar el oro, por más que, como anunciaron ayer, vayan al espurio Tribunal Supremo de Justicia a anular mi título de abogado. Por cierto, ya en materia política, usted en este momento, todavía hoy, representa al gobierno interino, pero ¿qué será de la suerte del gobierno interino para el año 2021, enero de 2021, cuando ya el chavismo dice que va a haber elecciones en diciembre? En Venezuela no puede haber elecciones porque no hay condiciones de integridad electoral. Yo veo de manera lastimosa cómo ciertas organizaciones políticas, como es el caso, por cierto, de Avanzada Progresista, pretenden avalar el fraude que está haciendo Maduro con una elección absolutamente amañada. La comunidad internacional, siguiendo los estándares de integridad electoral, no reconoció la elección del 20 de mayo de 2018. Esos mismos estándares le van a llevar a no reconocer ninguna elección parlamentaria que no cumpla con esos estándares. Y entonces allí viene una pregunta elemental, como diría Sherlock Holmes. Si no se reconoce la elección parlamentaria fraudulenta de Nicolás Maduro, que va a derivar en una asamblea tan fraudulenta como es la constituyente o la asamblea de Parra, la gran pregunta es, ¿quién es el poder legítimo legislativo en Venezuela? Porque lo que no puede pasar es que no haya Asamblea Nacional, no sé si me explico. Es decir, no reconozco a la Asamblea Nacional de Maduro, pero tampoco reconozco a ninguna otra. Vacío de poder, eso no existe. Allí la única solución que admite el derecho constitucional, artículo 333 de la Constitución, es que la actual Asamblea Nacional tiene que mantener su mandato hasta tanto no haya una elección parlamentaria competitiva. Por supuesto, la extensión del mandato de la Asamblea Nacional solo se justificaría en el marco del artículo 333 con un objetivo único que tiene que ser el objetivo prioritario y al cual el gobierno interino del presidente Juan Guaidó se ha enfocado, como es el cese de la usurpación. Por cierto, entonces los fondos estarían protegidos en el exterior, todos los fondos que se han congelado. En la medida en que los gobiernos en donde están esos fondos, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, sigan desconociendo elecciones amañadas de Maduro y reconociendo a la Asamblea Nacional, esos fondos van a estar protegidos. Finalmente, usted se ha negado a dar nombres, pero entre esos nombres hay personas de la Asamblea Nacional, personas que formaran parte de otras juntas directivas ad hoc en el gobierno interino. No, es que no vale la pena. O sea, a mí a veces me dicen que así es la política y yo de verdad, para mí, política la de Aristóteles. O sea, esto no, eso no vale la pena ni mencionarlo. A mí me da mucho dolor, eso no es mi estilo, haber tenido que anticipar mi renuncia en estas condiciones, pero cuando uno se enfrenta a ciertos personajes que no entienden que Venezuela cambió, lamentablemente hay que obrar en cierto sentido, pero eso es irrelevante, absolutamente irrelevante. Esos pasarán porque su nombre va a ser recordado, yo me encargaré de contar la historia en su momento, pero deberán pasar a prácticamente con una lista del olvido. Eso de verdad, créeme, irrelevante absolutamente. Son absolutamente, molestan, son como los mosquitos, molestan, pero es irrelevante, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, profesor. A ti, muchísimas gracias.